Mi nombre es Isabel Cristina Restrepo, soy colombiana, soy comunicadora de profesión, pero últimamente me identifico más como traductora, soy magíster en traducción. Reciente, muy reciente, me tocó defender tesis durante la pandemia y graduarme en pandemia virtual, por cierto. Entonces, últimamente me identifico como traductora, pero les voy a contar, o sea, lo de la comunicación viene al cuento porque pues tiene que ver con mi historia, con algo de lo que les voy a hablar el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguien me la va a tener que decir porque recuerden que estoy compartiendo pantalla, que tengo pantalla completa, entonces no puedo ver sus preguntas en el chat, pero siéntanse libres de hablar si pueden. Bueno, comencemos. La traducción, como muchas otras profesiones, permite, y mucho más allá de permitir, casi que requiere especialización. Y no estoy hablando solo de especialización académica, puede ser una especialización que alguien escoja por gusto, porque es el camino que definitivamente le gusta. Por ejemplo, disculpe, mi gato está mordiendo el cable. Algunas de las profesiones que requieren especialización, por ejemplo, medicina, aunque se puede ser médico general, la mayoría de los médicos escogen especializarse en algo, pueden ser pediatras, oncólogos, hablando de especializaciones académicas, pero también puede escoger ser un médico sin fronteras, ese es otro tipo de especialización que no tiene nada que ver con los estudios. Los docentes obviamente tienen que ser especializados porque es casi imposible ser docente en cualquier materia. Los periodistas pueden escoger tanto periodismo escrito como periodismo audiovisual, pueden ser periodistas de política, de guerra, de actualidad, de espectáculo, en fin. Y, por supuesto, la traducción no es la excepción. La traducción, como les decía, más que permitir una especialización, casi que la exige, porque es muy difícil uno ser traductor en cualquier cosa. Uno, quiéralo o no, la experiencia y el ejercicio profesional lo va llevando a determinado camino. Uno puede ser especialista en traducción jurídica, en localización web, en videojuegos, traducción literaria. Pues ustedes sabrán mejor que yo a qué tipo de especializaciones me refiero desde lo académico. Sin embargo, parte de lo que les voy a contar hoy es que no necesariamente se requieren ese tipo de estudios extra o de, por ejemplo, los videojuegos probablemente no necesiten estudiarse. Es posible que alguien tenga como hobby pues los videojuegos y pues decida especializarse en traducción de videojuegos a partir de su práctica personal. Eso mismo fue lo que me ocurrió a mí. Más adelante les voy a detallar un poco con eso. Mi especialización, por llamarlo de alguna forma, no vino de los estudios propiamente, sino como de la historia de mi vida, que les voy a detallar un poco más adelante. Entonces, todo este tipo de especializaciones en la traducción es uno de los beneficios. Esto hace que esta profesión sea maravillosa, porque es que nos permite mezclar la profesión que escogimos, que se supone que la escogimos porque nos gusta, con hobbies o con prácticas que también nos gustan en la vida. Eso nos hace unos profesionales muy afortunados porque se supone que debemos ser muy felices haciendo lo que hacemos. Yo no soy experta en casi nada en la vida y pues específicamente en este tema pues no hay teorías, este tema de hablar, de combinar la profesión con la pasión de uno, con lo que a uno le gusta. En mi caso sería la pasión por la cultura, la escritura, la literatura, etc. Pues esto no es una ciencia exacta, entonces no les puedo dejar una teoría. Por eso lo que vengo hoy es a contarles prácticamente la historia de mi vida, mi experiencia y lo que yo hago a partir de mi amor por la cultura, por el arte, por la traducción, que en el fondo pues es
es todo eso amor por el lenguaje, por la escritura específicamente. Pero si vamos a ser muy generales, pues como podríamos decir que son las ciencias sociales y humanas. Eso es algo que yo siempre tenía, ese amor por el lenguaje escrito, pero que solo, como van a ver, solo hasta hace muy poco supe canalizar. Entonces, con esto pretendo, pues quizás ustedes, la mayoría deben ser más jóvenes que yo, pero quizás les sirva de ejemplo mi experiencia, por si en este momento no saben muy bien cómo qué camino coger, aparte de traducción, es posible que puedan aprender algo de mi experiencia. Entonces, por esto le llamo inventario de casualidades. Esto son un montón de eventos que ocurrieron en mi vida que me llevaron al lugar en el que estoy aquí ahora sentada frente a ustedes, bueno, frente al computador, y que me llevaron a ser lo que soy hoy en día. Comencemos con algo muy extraño. Mi mamá fue profesora de español toda la vida y como buena profesora me corregía los cuadernos, a veces con tinta roja, con lapicero, esfero, rojo, para que aprendiera ortografía, para que hiciera la letra bien, para que aprendiera a escribir correctamente. Eso que para muchos puede ser la maldición, para mí fue mi buena suerte porque fue el inicio del camino a esta felicidad que tengo ahora de amar los idiomas y el lenguaje principalmente escrito. Con base en eso, yo terminé el colegio y comencé un pregrado en comunicación organizacional. Esto probablemente no pareciera que tenga mucho que ver con el asunto del que les estoy hablando, pero comunicación fue lo más parecido que yo encontré para poder ejercer mi pasión por la escritura, por el lenguaje. En ese momento había muy poca información sobre carreras como que no fueran las de siempre, medicina, derecho. Esto fue hace 20 años. Entonces, yo estudié comunicación, pero realmente no me gustó mucho ejercerla. Sin embargo, fui a dar a una institución que enseña Bellas Artes, es una institución universitaria que enseña Bellas Artes acá en la ciudad de Medellín. Y pues esa fue mi presentación a través de la comunicación al mundo de las artes, la cultura y la educación. Ahí fue a dar casi por casualidad. Yo siempre quise ser artista, pero desafortunadamente no tuve el talento. Estaba recibiendo clases de piano allí y se presentó la oportunidad de trabajar en comunicaciones y me quedé durante varios años. Es una institución a la que le tomé mucho cariño y que hizo que yo amara y que pudiera entrar un poco en ese mundo de las artes que se me había negado por falta de talento, pero lo logré por un lado, por el lado de la comunicación. En algo que pareciera también que no tiene mucho que ver, yo fui a vivir a Canadá y por cosas de la vida tuve que hacer traducir unos documentos, registro civil de nacimiento y unos diplomas de la universidad. Y pues yo le pagué a alguien para que lo hiciera, me cobró mucha plata por eso. Y yo nunca había pensado, o sea, se puede vivir de la traducción, hay gente que hace esto y gana plata. Y es más, hay gente que estudia traducción, se puede estudiar traducción, eso no se me había ocurrido jamás. Comencé a explorarlo y resulta que yo en ese momento no sabía que estaba parada en uno de los lugares pues que más experiencia tiene en traducción en el mundo, que es Canadá. Yo no tenía ni idea porque yo no sabía nada del mundo de la traducción. Me presenté a la universidad, desafortunadamente no pasé porque la traducción allá es inglés-francés, mi francés estaba un poco flojo y bueno, eso es otra historia. Pero resulta que yo tuve que volver a Colombia en determinado momento y yo pensé, bueno, voy a averiguar si puedo estudiar traducción en Colombia. Y pues mi sorpresa fue que en mi ciudad, en Medellín, había una maestría en traducción, en una de las mejores universidades, cabe anotar, del país prácticamente.
Entonces, cuando yo regresé a Colombia, esa maestría no empezaba, y no empezaba porque no había terminado la corte anterior. Y mientras tanto yo estaba pensando qué hacer con mi vida. 5 años estuve por fuera del país, no quise volver a trabajar en comunicaciones, pues al estar desconectada 5 años del mundo laboral, era muy difícil volver así nomás. Y mientras esperaba, un amigo me ofreció, esto va aquí, un amigo me ofreció, él es profesor universitario y estaba escribiendo un libro con sus estudiantes y me ofreció hacer la corrección de estilo de ese libro. Ese fue otro de esos aha moments que tuve en mi vida. Yo no sabía que la gente podía cobrar por corregir o sea, sí sabía, pero no se me había ocurrido que yo hubiera podido trabajar en corrección. Eh, los que me conocen desde el colegio dirán que esa era mi pasión desde el principio. Yo a mis compañeras del colegio siempre les corregía ortografía y me mantenía señalándoles los errores de escritura. Ellos hubieran dicho que sí, que eso se veía venir. Yo no lo sabía, de todas formas corregí el libro, me encantó y comencé a hacer ciertos trabajos en eso, a explorar las posibilidades. Entonces comencé a corregir tesis, aplicar el bendito formato APA que a nadie le gusta y yo lo adoro. Y pues eso me gustó mucho. Entre tanto, llegó la maestría, estuve 2 años esperando a que se abriera la corte. Comencé la maestría y me di cuenta de que yo sabía tan poco de la traducción, pero cada vez que me enseñaban algo diferente, yo la quería más. Y todo me gustaba la traducción audiovisual, me gustaba la traducción científico-técnica, me gustaba la interpretación, todo me gustó. Y pues no puede ser que uno ejerza en todo eso. Mientras tanto, un antiguo profesor de un taller de escritura creativa me ofreció un trabajo de medio tiempo en la revista de la Universidad de Antioquia, que es esta que ven aquí en la esquina superior derecha. Esa es una revista cultural, de difusión cultural, que pertenece a la Universidad de Antioquia. Allí mi jefe, el director de la revista, es un escritor reconocido en Colombia que se llama Elkin Restrepo. Nada que ver conmigo, a pesar de ser Restrepo, ese apellido es muy común en este país. Se me fue el hilo. Y resulta que yo era simplemente su asistente. Yo no era escritora en la revista, yo no era correctora, solo era su asistente. Pero estuve tan feliz de estar en ese mundo, logré relacionarme pues no solo con él, que es escritor, sino con los otros colaboradores de la revista. Aprendí un poco cómo se hacen las revistas culturales y fue una experiencia muy, muy enriquecedora y que me hizo querer más ese mundo de la literatura y de la escritura. Bueno, acabo de hacer una pausa porque ya pasamos a mi presente. Luego de terminar la maestría, de terminar mi trabajo allá en la revista de la Universidad de Antioquia, pues me gradué y me presenté a un trabajo de traducción como cualquiera de mis compañeros. Era con una agencia de soluciones editoriales. Ellos principalmente trabajan con textos educativos que provienen de Estados Unidos, una editorial reconocida en Estados Unidos, y ofrecieron una convocatoria para traductores. Yo me presenté, pero las cosas de la vida les gustó mucho más cómo corregí la traducción que cómo traduje. Me dijeron que tenía muy buen ojo y me ofrecieron un puesto de correctora. Entonces, en este momento soy gestora de calidad y pues estoy muy feliz en ese trabajo. Pocas veces tengo la opción de traducir en este trabajo, pero estoy corrigiendo traducciones. Es decir, ahí les dejo una de las formas en las que se puede ser traductor sin traducir.
También, por los laditos, estoy inscrita en la Agencia de Traducción de la Universidad de Antioquia. Igualmente, pasé el examen para ser traductora, para pertenecer a su base de datos, pero nuevamente la vida me está mostrando el camino. Ellos me han llamado unas 4 o 5 veces en este último año, todas para correcciones de traducción. No sé, no sé qué es la vida mostrándome que es lo mío. Entonces, a pesar de que soy traductora y de que estoy inscrita como traductora en esta agencia, pues mi trabajo allí es principalmente de corrección por el momento. Bueno, y volvemos. Ya cierro el paréntesis que había abierto con respecto a lo de la revista, porque resulta que mi jefe, Elkin Restrepo, mi jefe en aquella revista, cuando salió de allí decidió crear una revista nueva por su cuenta, o sea, completamente particular. Y se juntó con una vieja amiga que también es escritora y es editora, y pues crearon una revista que se llama P&P más Arte, que significa, pues el nombre largo es Prosa, Poesía y Arte. Como Elkin sabía que a mí me gustaba corregir y me vio habilidades como correctora en lo poco que pude hacer mientras fui su asistente, me llamó, me preguntó que si quería trabajar con él en esto y pues obviamente acepté. Esto es un trabajo, pues en mi caso sin ánimo de lucro y prácticamente para la revista también. Ahora les digo pues por qué. Esto lo hacemos todos por amor al arte. Ellos incluso tuvieron que poner de su bolsillo para crear el primer número de la revista. Y luego hemos conseguido financiación a través de concursos con el gobierno local, con la alcaldía. Llevamos 4 publicaciones hasta el momento. Como pueden ver, es una revista que es más como coleccionable. Mírenle la limpieza del diseño, cada una tiene un color, tanto por delante como por detrás. Ahorita les muestro una foto por detrás. Y pues es una revista que en su interior es muy limpia. Voy a adelantarme acá un poco. Estas son algunas de las páginas que se pueden ver en su interior. Es todo así, es en esa forma, porque es dedicada especialmente para que las personas amantes de la poesía, la prosa, que incluye tanto el cuento como el ensayo, y el arte, pues tengan aquí su espacio. Como pueden ver, es especializada, me voy a volver acá. Bueno, el equipo, disculpen, somos 5 personas, es un equipo muy pequeño que ya incluso prácticamente somos un equipo de amigos. Los 2 directores y fundadores, que son ambos escritores, una experta en artes visuales, que es la curadora de la sección de artes, pero además pues ofrece también su visión general para la presentación de la revista, una diseñadora, por supuesto, que es quien diagrama la revista, y yo, que soy principalmente la correctora, pero que últimamente estoy involucrándome en el proceso como traductora también. Hasta ahora no he publicado ninguna traducción, pero estamos como en negociaciones para hacer eso también. Y aquí hago un pequeño paréntesis para resaltar la importancia de uno meterse en esos círculos de los temas que le interesan. Por ejemplo, a mí me interesa esto de la literatura, la escritura. Estar en esta revista me ha proporcionado el contacto no solo con la gente, con el equipo que tenemos en la revista, con los mismos escritores que nos colaboran, sino que con el mundo de la literatura. Alguna vez hicimos un ensayo, una presentación de uno de los números. Durante la pandemia nos tocó hacerla virtual, entonces aprovechamos para invitar un poeta español que se llama Francisco Cruz, no sé si alguno de ustedes lo ha oído mencionar, que participó en uno de los números, y pues hicimos un evento, una conversación virtual con él, un live en Facebook,
Y resulta que a raíz de todas esas conversaciones, de contándole qué hacemos cada uno, porque cada uno tiene su trabajo aparte de la revista, obviamente, eh, él dirige una revista en Estados Unidos, él dirige una revista en España y me invitó, me dijo que sus puertas estaban abiertas para las traducciones que yo hiciera, de poesía principalmente, porque ese es el tema de su revista, pero pues miren el tipo de contactos que adquiere uno involucrándose en el área de su interés. No se trata solamente del asunto del trabajo y yo consigo un trabajo en una agencia de traducción o de interpretación y ya. Hay que ampliar los horizontes relacionándose con personas que tengan más experiencia y que tengan más conexiones en las áreas en que a uno, pues las áreas que a uno le gustan. Cierro el paréntesis y les cuento, vuelvo al tema de que la revista es sin ánimo de lucro, porque en realidad no lo es. Nosotros quisiéramos tener ganancias con esta revista, pero no sé si pasa en Chile, pero aquí pasa en Colombia, pues que la cultura no es lo que más se apoya, no solo a nivel, no solo la parte oficial, no solo el gobierno, sino en general el público. Es muy difícil que las personas paguen por un producto cultural. Esta revista, aparte de que es muy especializada, solo unas pocas personas estarían interesadas en leerla y en tenerla. Pues cuesta porque su producción es costosa. Nosotros no podemos regalarla porque igual estamos poniendo algo, bueno, yo no, los dueños algunas veces ponen dinero de su bolsillo y la idea pues en algún momento es hacer de esto pues un negocio, no necesariamente para vivir de él, pero sí por lo menos que se sostenga solo. Entonces, trabajar en un producto de estos en un país como Colombia y específicamente en una ciudad como Medellín no es fácil. Yo diría que en mi ciudad este es el único producto cultural de este tipo. Esta es la única revista de este tipo. Les mencioné ahora la de la Universidad de Antioquia. Esa tiene otro público diferente, además de que es financiada por la Universidad de Antioquia. Ellos no se preocupan por las ventas. Es una revista mucho más grande, pues en tamaño físico, y pues tiene una historia grandísima. Esa revista tiene más de 80 años. Pero esta es un negocio pequeño, es un negocio del corazón de todos los que participamos en ella. Es un hijito bobo, como diríamos en Colombia, porque todavía hay que mimarla mucho. Y nosotros, ninguno de nosotros es experto en mercadeo ni en este tipo de cosas. Apenas estamos aprendiendo a manejar redes por aquello de la pandemia. El evento que les dije ahora, el virtual, es fue una cosa que me tocó aprender a mí, la parte técnica de hacer eso, porque pues ni yo sabía hacerlo. Entonces estoy aprendiendo cosas que ni me imaginé que iba a aprender en la vida. Esto es un aprendizaje inmenso. Yo no sé para qué me va a servir lo de los lives, lo de los Facebook Lives en la vida, pero para algo ha de servir. Entonces, esa es mi enseñanza el día de hoy. Quiero que se queden con la idea de que involucrarse incluso desde ahora que estén estudiando, con el mundo en el cual están interesados, si es la cultura, si es videojuegos, como dije ahora, si es hay gente que le gusta mucho ser traductor de inmigración y pues, de comunitarios. Si es eso, váyanlo haciendo desde antes de que empiecen a buscar trabajo, porque esto les ayuda muchísimo a ampliar sus horizontes y hacer conexiones para un mundo laboral, pues, o simplemente para aprender para la vida. Bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Aparte de que me gusta que me conozcan, todo esto se los conté, retomando lo que decía al principio, porque es que la traducción es un oficio maravilloso que nos permite mezclar todas las cosas que nos gustan. Puede ser que lo sepamos o no, y el ejemplo es todas esas casualidades que ocurrieron en mi vida que me llevaron a la corrección en este caso. Puede ser que lo sepamos o no, la vida casi siempre nos lleva a eso que nos gusta.
porque eso que nos gusta generalmente es para lo que somos buenos. El ejemplo del trabajo que tengo en esta agencia de soluciones editoriales. Yo me presenté para traducción, pero les gustó más mi trabajo en corrección. Son esas casualidades que uno no sabe por qué ocurren, pero, pero ocurren por algo y en este caso es porque yo soy buena para corregir, porque me gusta corregir y me doy cuenta después de que ocurren los hechos. Esa combinación de pasiones es lo que nos lleva a la especialización que se requiere para triunfar tanto en traducción como en muchas otras profesiones, en casi todas diría yo, y a tener una marca propia, le llamo yo, es como ese algo que nos distingue, que hace que las personas se acuerden de nosotros. Por ejemplo, yo tuve un profesor en la maestría que es especialista en traducir manuales para automóviles. Y pues yo no creo que haya muchas personas, al menos aquí en Colombia, especializadas en eso. Entonces se sabe que una empresa cuando necesita una traducción de un manual de automóviles va a llamar a Gabriel. Entonces, en mi caso, estoy labrando el camino para que cuando alguien necesite una corrección de una traducción, principalmente literaria, se acuerden de mí. Eso está comenzando a ocurrir y pues es la idea de todo profesional, ¿no? Que las personas cuando necesiten un servicio específico sepan a quién recurrir y tengan en mente el nombre de uno. Eso asegura que uno tenga un futuro profesional en lo que le gusta, con un flujo de trabajo constante. ¿Y qué más le puede pedir uno a la vida sino eso? Muchísimas gracias. Esto es todo lo que tengo para decirles. Creo que ahora abrimos el espacio para las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Isabel. Déjame ordenar un poquito acá. Perfecto. Perfecto, súper. Bueno, gente, dejamos entonces el espacio abierto para preguntas de cualquier tipo. Pueden hacerlas levantando la manito o también dejarlas por escrito en el chat. Mientras tanto, si es que hay alguna pregunta, yo tengo algunas. Y comentarte también que con la cultura acá en Chile pasa lo mismo. También es como la industria más, o no industria en realidad, sino que el aspecto más dejado de lado por las autoridades. De hecho, en pandemia se perdió todo Claro. y de hecho el ministro de Cultura no hizo nada para proteger a la cultura. Y yo creo que en Latinoamérica en general pasa así, salvo un par de excepciones particulares. Me queda la duda, yo siendo intérprete, y sé que hay muchos traductores en la audiencia, ¿cuál es la principal diferencia que ves tú entre corregir y traducir? O cómo se paga, si se paga más una que la otra, eh, diferencias y similitudes entre ambas. No sé si nos puedes comentar un poquito sobre eso. Claro. Bueno, en mi experiencia, la poca experiencia que tengo, les comenté que me gradué hace muy poco, se paga mejor la traducción, definitivamente. No solo en el mundo, pues, no solo particularmente, sino las agencias pagan más por traducir. Sin embargo, lo que he notado en mí, por ejemplo, en este trabajo que tengo con esta otra agencia, el trabajo de corrección es constante, el de traducción no necesariamente. Siempre hay algún traductor a quien corregirle y yo estoy junto con mi jefe, estamos encargados de corregirle a un equipo de 7 u 8 traductores. Entonces, yo, por ejemplo, soy en este momento una empleada fija de esa agencia, mientras que los traductores son freelance, porque los contratan solo 1, 2, máximo 3 semanas al mes. Responde tu Súper, pregunta. súper. Sí, perfecto. Felipe tiene una pregunta. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Sí. Mira, mi pregunta va un poco a un paréntesis que hizo usted y habló de que tenía una invitación desde España por alguna traducción de poesía, que más o menos fue lo que nos contó. Y mi pregunta va en cuanto a la traducción poética, que siempre hemos sabido que es algo un poco complejo dentro de la traducción, y cómo la abordaría. ¿Sería un desafío para usted? O ya que está como un poco en este mundo
de lo editorial, por decir así, ¿ya ha trabajado con eso? ¿Es algo nuevo? O cómo lo enfrentaría? No, no he trabajado con eso. De hecho, es algo que me da mucho miedo. Yo les conté brevemente que yo alguna vez estuve en un curso de escritura creativa, yo quise ser escritora también y tampoco tuve el talento. Yo pienso que la poesía es un don que tienen muy pocos, pero sucedió algo muy extraño con esta revista que estoy trabajando. El director, que también es poeta, Elkin, me vio unas traducciones mías de cuentos y me dijo que podría intentar traducir poesía, que me veía como cierta sensibilidad. No lo he hecho. Él me propuso unos autores, me dijo, mira estos poetas, revisa algunos poemas de él para que los traduzcas para la revista. Y la verdad no me he atrevido. Y mucho Ah, menos he mandado ningún trabajo de traducción a esta revista española que mencionas. No lo hice. Me da mucho miedo. De pronto algún día pero el asunto es, yo lo mencioné como ejemplo por las puertas que se abren, porque yo no jamás me imaginé que un poeta español de esta magnitud, que dirige una revista muy grande en España, me fuera a invitar a hacer eso. Probablemente lo dijo por educación, claro, pero claro. el asunto es que me invitó. Entonces, es el tipo de conexiones a lo que me refiero, pero no, realmente no he traducido poesía y algún día quizás lo intente, pero eso es otro mundo. Claro, entiendo. Gracias. Gracias a ti. Súper. Yo tengo otra que se relaciona con las tres actividades que podemos hacer como profesionales de esta área. Traducir, corregir e interpretar. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta menos? ¿Y por qué? Bueno, es que todas, o sea, el problema mío es que a mí me gustan muchas cosas en la vida, yo quisiera hacer de todo. Eh, Me gusta mucho mi trabajo actual en esta agencia porque yo principalmente soy correctora, pero cuando falla un traductor, yo tengo la oportunidad de step in y traducir. Yo puedo pasar a traducir. De hecho, hoy el trabajo que tengo asignado para hoy son puras traducciones. Y eso me gusta mucho la variedad. La interpretación fue algo que yo jamás creí que fuera capaz de hacer. Yo dije, eso es para mentes superiores. Y realmente sí, es muy difícil, pero me gustó muchísimo. No lo hice aparte de lo que hice en clase, nunca he trabajado en interpretación, pero me gustó mucho y algún día sí quisiera explorar ese campo. Entonces, no, yo soy muy mal ejemplo, a mí todo me gusta. Edgar tiene una pregunta. Hola, hoy mi Hola. voz. Muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta va un poco enfocada a los estresores externos. Cada vez que se mencionaba Colombia, no pude evitar no pensar en la situación política y social que se está viviendo ahora. Me recuerda un poco a lo que vivimos nosotros en el 2019, en que muchos estudiantes no pudimos poner nuestro cerebro, nuestras habilidades al 100 por todo lo que estaba sucediendo. Entonces, lo que quería preguntar era, ¿cómo afecta estas situaciones externas intensas, por decirles de alguna forma, a un trabajo que quizás no necesita estar directamente moviéndose por donde está sucediendo las manifestaciones, por ejemplo, etcétera, etcétera? ¿Cómo eso ha repercutido en tu trabajo? Pues en el mío particularmente, no. Y esto suena muy egoísta, afortunado o desafortunadamente, pues la agencia en la que yo estoy trabajando queda en otra ciudad, en Bogotá. Entonces, mi trabajo, de todas formas, es desde casa, es virtual. Yo estoy muy protegida en mi casa, por el asunto de la pandemia tampoco he salido casi nunca, pero las noticias no dejan de afectar. Ayer, por ejemplo, tuve un día malo de trabajo porque tenía que hacer una traducción, tenía que concentrarme mucho, y yo siempre tengo Twitter abierto en el computador, y cuando estoy cansada, cuando me atranco en alguna parte del trabajo, voy a Twitter, leo noticias y me despejo. En este caso fue todo lo contrario. En vez de despejarme, me estresé más y pues
También tengo unos familiares muy enfermos en cuidados intensivos con COVID. Entonces ha sido una época bien difícil. Hay días que uno no se puede concentrar. Afortunadamente mi trabajo no se afecta demasiado con eso porque, pues, no sé, tengo un jefe muy comprensible, muchas cosas que están a mi favor, pero sí he visto mucha gente y estudiantes que han tenido muchos problemas para para concentrarse en clase, máxime que las clases virtuales son un poco más difíciles de estar concentrado. Hay mucha gente que está teniendo muchísimos problemas y problemas mentales graves de depresión, de ansiedad por toda la situación que está ocurriendo. No solo la pandemia, sino recientemente, hace una semana, los estudiantes están en mucho peligro porque quieren salir a manifestarse y no pueden. O pues sí pueden, pero corren todo el peligro del mundo. Muchas gracias por tu respuesta. A vos. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay una. Primero agradecerle a Isabel por su charla y aprovecho de saludarlos a todos y todas. Mi pregunta más que nada está ligada a posibles consejos para corregir traducciones. Aunque no es mi área, estoy segura de que a muchos les servirá. Consejos para corregir. Bueno, para mí uno de los consejos más importantes, no solo para corregir, sino cuando uno traduce, es leer el texto final, el texto traducido, leerlo solo en algún momento sin interferencia del original. Porque ahí es cuando se ve la naturalidad. Esto va también para cuando estoy traduciendo. Cuando termino mi traducción, yo leo el texto final y me doy cuenta si tiene naturalidad. Pues principalmente en el español es más fácil esto para nosotros, ¿no? Traducción inversa, la cosa es diferente. Pero ese es uno de los principales consejos. Leer el texto como si fuera una entidad aparte y mirar qué tan natural, qué tan fácil es de comprender. La RAE es tu mejor amigo. A pesar de que muchos no estamos de acuerdo con algunas de las normas de la RAE, no cabe duda de que consultar con ellos siempre ayuda a despejar muchísimas dudas. En mi caso, la RAE y Fundeu, que son familia. Textos paralelos me han ayudado mucho también, aunque en mi caso los textos paralelos son dentro de la misma agencia, es decir, revisamos documentos de otros libros que se hayan traducido. Eso ayuda muchísimo. La terminología generalmente es una de las cosas más complicadas, y en terminología estoy incluyendo tanto términos como nombres propios que a veces, por ejemplo, en ciencias sociales, que es lo que estoy trabajando en el momento, es una de las cosas más complicadas. Por ejemplo, Adolf Hitler, esto se traduce, ponemos Adolfo Hitler o dejamos Adolf, o pues, no sé, muchas otras cosas, nombres de guerras, por ejemplo, que son en inglés, se traducen, se dejan en inglés, se pone la G de guerra en mayúscula, una cantidad de cosas. Entonces, por eso la consulta con Fundeo, con la RAE, con el Diccionario Panhispánico de Dudas, es imprescindible. Sea que estemos de acuerdo o no, por lo menos nos va a dar una luz. No, leer mucho. A mí la lectura me ha ayudado mucho. Ustedes no me van a creer, pero yo no me sé una sola norma de ortografía. Eso de que las palabras terminadas en N o S tienen tilde o no tienen tilde, no sé, yo no sé. Yo sé si tal palabra se escribe con tilde o no, porque he leído mucho en la vida y como me gusta tanto este tema, yo leo fijándome en la ortografía de las palabras y en la forma de escribirlas. Entonces me lo aprendí de memoria. Esto quizás no debería estarlo diciendo porque no es muy buen ejemplo para ustedes. Apréndanse las normas de ortografía. Ok. Esteban tiene una pregunta y la última pregunta. Adelante. Hola. Esteban. ¿Se escucha, cierto? Perfecto. Sí. Perfecto, ya. Sí, mi pregunta es si ¿es la autorrevisión suficiente para entregar una traducción de calidad o siempre es necesaria una revisión externa? Lo ideal es una revisión externa. Lo que nosotros hacemos en esta agencia es, no solo yo estoy revisando, antes de mi revisión ha pasado por la revisión de otro traductor. Es decir, yo como traductora hago un texto, traduzco un texto y lo intercambio con otro de los traductores. Yo reviso el suyo, él revisa el mío. Después de eso pasa a nosotros, que somos los gestores de calidad, que somos los que damos una revisioncita final,
quizás no tan profunda como quisiéramos, pero se hace. Entonces, lo ideal siempre es eso. Cuando uno trabaja como freelance, no siempre eso es posible. Entonces, hay que hacer el mejor esfuerzo por hacer una autorrevisión muy concienzuda. El consejo que me dieron a mí en la universidad y que pues me parece que es buenísimo, es dejar reposar el texto. Yo termino de traducir, lo leo y encuentro algunos errores y lo dejo, si es posible, 1 o 2 días o unas horas, aunque sea, y vuelvo y lo leo. Y seguro que ahí voy a encontrar más errores. Y esto es muchísimo más aumentado, multiplicado por 1000 para la traducción inversa, porque nosotros no somos buenos escritores en inglés por naturaleza. Hay muy pocos traductores cuya primera lengua sea el español que tienen capacidades igualmente buenas en inglés. Entonces, ahí sí, pues la recomendación es pagarle a un nativo del inglés para que revise. Pero casi siempre las agencias tienen a alguien que revise las traducciones después. Entonces, eso no tendría que ser un problema necesariamente, pero sí hay que hacer una revisión posterior externa. Muchas gracias. Súper. Bueno, gente, son precisamente todos los elementos que ha dicho Isabel. Por ejemplo, este ejemplo del Adolf o Adolfo, los que para mí como intérprete y para los intérpretes en general nos hacen pegarnos cabezazos contra la pared, porque ese tipo de decisiones en tan poco tiempo nosotros no las podemos tomar. Y llegar a ese nivel de detalle hacen que traducir y más aún corregir sea tan difícil y tan maravilloso al mismo tiempo. Isabel, no me queda más que agradecerte. Muchas gracias. Le aviso a los asistentes que este lunes tenemos nuestra siguiente conferencia. Va a aparecer la información pronto en redes sociales y la conferencia se llama Experiencias traductoriles en las Naciones Unidas, el sueño de muchos traductores. Ese es el título de la charla del lunes, así que Isabel, estás invitada por si quieres venir. Gracias. Y se va ya a entregar toda la información prontamente. Les voy a pedir a quienes quieran que puedan prender la cámara para sacar una foto de la actividad y ya con esto cerramos y Isabel, muchas gracias nuevamente por todo, por la excelente presentación que acabas de hacer. Así que a la cuenta... Pues, dale. No, es con muchísimo cariño. Yo, como les dije, no soy experta en nada, pero lo que pueda ofrecer es con muchísimo cariño. Ningún traductor e intérprete es experto en algo. Somos todos ahí medios expertos. Somos un océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. ¿Ya? Y de hecho, Edgar, que está ahí, dijo en clases una vez, nosotros somos los promiscuos del conocimiento. Y yo creo que es perfecto. Es perfecto. Ya, es perfecto. Así que sí. A la cuenta de 3, todos digamos corregir. ¿Ok? 1, 2, 3, corregir. Corregir. Ya, gente, se pasaron. Muchas gracias a los asistentes. Llegamos a tener más de 50 personas conectadas, así que wow. Agradecido. Isabel, fuiste un éxito. Y nos vemos el lunes en la siguiente conferencia. Que estén muy bien.